Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a este conversatorio que se ha titulado Hacia un envejecimiento activo y prolongado. Esta actividad, que va a contar con la exposición del invitado especial, el doctor Mario Pacho O'Donnell, ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte a través de su Consejo Departamental en Quilmes. Acá está quien preside el Consejo Departamental de Quilmes, la doctora Julia Rutigliano. También ha participado de la organización de esta jornada el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Quilmes, en representación de su presidente, el doctor Mario Caputo, el Colegio de Abogados de Quilmes, el Colegio de Psicólogos de Quilmes, acá está con nosotros el licenciado Diego Timpanaro, su presidente, la Dirección General de Personas Mayores del municipio de Quilmes, en su representación, quien la coordina, Daniela Breders, y también está con nosotros la doctora Adriana Di Pierro, defensora a cargo de la Defensoría Especializada en Salud Mental del Departamento Judicial de Quilmes. Antes de dar comienzo, simplemente comentarles que en el chat les estoy dejando en este momento un enlace para que puedan completar un breve formulario y así acreditar su participación en esta jornada. Bueno, de esta manera, con todo listo para dar inicio, agradecemos la presencia de todas y de todos, y bueno, vamos a abrir este panel. No sé, ahí en el colegio, si Adriana, Diego, quieren dar comienzo. Hola, buenas tardes, qué gusto, qué placer, qué generosidad, Pacho. Les recomiendo que lo sigan en Instagram y disfruten de los vivos que hacen los días domingos. Presentar a Pacho O'Donnell creo que tendría que, nos lleva toda la tarde, así que y los invito a que abramos el corazón para escucharlo y no quiero dar más tiempo para empezar a disfrutar su charla. Porque presentarlo al doctor realmente, ¿qué puedo decir? Escritor. Escritor, nada más. Escritor, médico. Y bueno, que adquirió este desafío de abrir este sendero, ¿no? ¿No, doctor? Que arrancó ahí fuerte usted con el tema de hablar de lo que no se habla o de lo que se tiene miedo en hablar. Exacto. ¿No, Julia? ¿Qué te parece que arranque el doctor a hablar? No, me parece que no tenemos que perder más tiempo en presentarnos. Todos estamos ávidos y expectantes para escucharlo al doctor, y los demás nos conocemos, y si no nos conocemos, la verdad que él es el punto de partida a cualquier abanico de preguntas y debates que podamos hacer. Bueno, lo escuchamos, doctor. Para mí es un honor, les agradezco estar ahí, estar interesados. Tienen una representación importante por lo que he escuchado. Y vamos a hablar de este tema que es la vejez. Yo pertenezco al grupo de la vejez, hace 20 años que soy viejo. Pertenezco al grupo sujeto a discriminación más numeroso en Argentina. Somos entre 7 y 8 millones de ancianas y ancianos sometidos al acoso del viejismo, como lo llamado el hecho de la discriminación a las personas ancianas. Quiero decirles que utilizo la palabra viejo, vieja, vejez con mucha soltura, porque creo que la incomodidad de decir esas palabras tiene que ver con el viejismo, justamente. O sea, la idea de que en vez de viejo hay que decir tercera edad, anciano, persona mayor, abuelo. No, vamos a usar porque hay que reivindicar de la misma manera que vamos a reivindicar la condición de viejo. Es importante que también reivindiquemos la libre utilización de palabras que si de alguna manera aparecen difíciles o feas, es justamente por efecto del viejismo, ¿cierto? Quiero decir que el prejuicio se ensaña especialmente con las mujeres, ¿no? Las mujeres son más víctimas, digamos, del prejuicio. Después
seguramente tocaremos este tema, ¿no? Ahora, ¿por qué existe el prejuicio a la vejez? Está exacerbado en tiempos de la sociedad de consumo, ¿no es cierto?, que nos descarta por ser malos consumidores. O sea, las personas mayores somos malos consumidores por nuestra dificultad de generar ingresos, por nuestras bajas jubilaciones. Y eso hace que en una sociedad muy fijada, digamos, muy planteada en relación al consumo, al tener, bueno, las personas mayores aparecemos como poco útiles, digamos, de poco importantes. Por otra parte, la sociedad en que vivimos es una sociedad que entroniza a la juventud, ¿no? Está organizada en torno al criterio de belleza, por ejemplo, es un criterio que responde al criterio de belleza joven. Esto es muy claro en las publicidades de viajes, o sea, publicidades dirigidas, por ejemplo, la publicidad de viajes, autos, electrodomésticos, están dirigidos a jóvenes y adultos. A las personas de edad nos tocan escasas y baratas ofertas de pegamentos de prótesis dentales, pañales de adulto, colágeno para las articulaciones. Esta postergación social de la vejez es particularmente cruel y esto es algo que siempre hay que tener presente en las sociedades en los momentos actuales, en los sectores sociales sumidos en la pobreza o la miseria, que como sabemos ocupan prácticamente la mitad de nuestras familias, y de los cuales las personas mayores son los más vulnerables, ¿no? Porque realmente son familias que están en muy malas condiciones de cuidarlos. Cuando hablamos del prejuicio a la vejez, o sea, no hay nadie, o es raro, digamos, que alguien diga, no me gusta la vejez, yo estoy en contra de la vejez. El prejuicio se manifiesta de otras maneras, eh, muy particularmente en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Como se dice, en este momento hay una publicidad en las redes sobre ropa de mujer que dice, no te vistas como una vieja, ¿no? Evidentemente las viejas se visten muy mal, según evidentemente una característica de la sociedad actual es que la vejez, tanto de hombres como varones, está asociado a la fealdad. Se supone que los viejos somos feos, porque el criterio de belleza está relacionado con la juventud. Por supuesto que no es así, ¿no es cierto? Hay criterios, hay formas, las viejas y los viejos también somos bellos, podemos ser muy bellos, ¿no? De acuerdo al criterio de vejez de cada edad, ¿no? Por ejemplo, si un joven está perezoso, no tiene ganas de ir de farra, se dice pareces un viejo, ¿no es cierto? O sea, toda la... Y ni digamos si llegamos a tener un problema de tránsito, el viejo DM surgirá incontenible e inevitablemente. Otra forma también clara de, del viejismo es, por ejemplo, cuando hay que decidir entre un joven y una persona de edad para un cargo, para un puesto, muy frecuentemente se va a elegir a la persona joven a pesar de la gran experiencia, ¿no es cierto?, que puede tener el contrincante o el aspirante de mayor edad. Pero hablar de cosas más duras, diríamos. Otro motivo del viejismo es que rompemos la colectiva estrategia de negación de la muerte. O sea, si hablamos de vejez, no podemos dejar de hablar de la muerte. He visto libros enteros sobre la vejez donde no se nombra la palabra muerte. Porque la ancianidad amenaza con la muerte, ¿no? Nos recuerda que todos vamos a morir a pesar de los esfuerzos por negarlo con cirugías, tinturas, botox. Y la certeza de la muerte es intolerable para el ser humano. O sea, esto de nacer para morir es algo que realmente siempre eh, es realmente algo muy, por decirlo mínimamente, es algo muy irritativo.
Fíjense hasta tal punto que los grandes territorios de la creación humana están dirigidos a negar la muerte. La filosofía se propone explicar y comprender y por ese medio a lo mejor conjurar el absurdo destino de nacer para morir. Platón decía, la filosofía consiste en aprender a morir. Las religiones, como saben, prometen otras vidas basadas en la fe, promesas nunca comprobadas, pero bueno, a veces suelen ser consoladoras, ¿no? Y en cuanto a la ciencia, que le vamos a destinar unos minutos, brega por lo que la ciencia ha logrado, ha sido extender nuestra expectativa de vida notablemente. Yo voy a leer algo, por ejemplo, lo que se llama la revolución demográfica. Actualmente hay alrededor de 1.200 millones de personas de más de 60 años en el mundo. Y se supone que en el año 2050 va a llegar a los 2.000 millones, pasando del 11% al 22% del total de la población y superando a la población de niños menores de 5 años. En el 2050, una de cada 5 personas será mayor de 60 años. Habrá 85 hombres por cada 100 mujeres. Como se sabe, las mujeres tienen mayor nivel de supervivencia. La esperanza de vida promedio actualmente está estimada por supuesto, en sociedades de cierto nivel de desarrollo, en 85.6 años para las mujeres y 79.7 para los hombres. La división demográfica de las Naciones Unidas estima que en la actualidad existen más de 600.000 centenarios, es decir, de personas que tienen más de 100 años de edad. Calcula que llegará a los 3.7 millones en 2050 y a 19 millones de personas de más de 100 años a fin de siglo. Es decir, efectivamente, la ciencia ha logrado extender nuestra expectativa de vida de una manera muy, muy notable. Y es interesante también saber que hay científicos, se acaba de realizar un congreso en México, que están hablando de la posibilidad de la inmortalidad. Es decir, de que el diagnóstico genético, las células madre, el, el intercambio de órganos, ¿no es cierto?, la suplencia de órganos, etcétera, puede hacer que la vida se extienda en lo que se llama amortalidad, no inmortalidad. Inmortalidad sería logrado por designio divino, digamos, ¿no? Da amortalidad en cuanto es una supuesta inmortalidad científica, no podría evitar las muertes por disparo de arma de fuego o por accidente de tránsito. Entonces tendría otra categoría y se llamaría amortalidad. Pero fíjense a qué nivel llega cómo el desarrollo, digamos, de la expectativa de vida. Y por supuesto, las dificultades que esto crea, o por lo menos los cambios que esto genera, ¿no? Una sociedad habitada por personas de edad. Habría que ver hasta qué punto se logra conjurar las enfermedades de la vejez, ¿no es cierto? Las demencias, la aterosclerosis, el Alzheimer, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tipo de viejos o viejas va a fundar ese mundo, digamos, donde van a ser? Porque fíjese que coincide con el hecho de que ha disminuido notablemente la natalidad en el mundo. O sea, por un país como China, por ejemplo, la cifra de nacimientos es inferior a la cifra de muertos. En las sociedades desarrolladas generalmente está pasando eso, que la natalidad ha bajado mucho, a lo cual se suma la extensión de la vida. O sea, fíjense ustedes cuántas dificultades, cuántos problemas va a haber que resolver a nivel social. Actualmente, fíjense el problema que tiene Macron en Francia, ¿no? Cuando quiere extender apenas 2 o 3 años nada más los años para la jubilación, porque verdaderamente
la asistencia social, ya no está tan claro que los que trabajan financian a los que no trabajan, ¿no? Después el tema, digamos, que se abre muy interesante es qué pasa con esos años nuevos. Fíjese, yo dije, yo tengo 20 años de viejo. ¿Cuántos años tuve en mi infancia? Tuve, diríamos, hasta los 6 años, bueno, la primera infancia. Después infancia, 6 a 12, adolescencia de 12 a 18, 19. Después viene ya la juventud, hasta los 30, digamos, de los 30 a los 45, podríamos decir adultez, luego viene la madurez y luego viene la vejez. Y la vejez resulta que actualmente se está transformando en la etapa más larga de nuestras vidas. Entonces lo importante es, el mundo no está preparado para eso, o sea, no tiene políticas eh, preparadas para esa gente que vive muchos años, que deja de trabajar, que se jubila y que tiene que enfrentar todos. Ahora vamos a hablar más adelante de esto, ¿no? El tema del prejuicio, digamos, ¿no? Me gustaría decir algo. Por ejemplo, el otro día alguien me dijo, porque esa vejez puede ser la etapa más feliz de nuestra vida. Puede ser la etapa de mayor realización de nuestra vida. Es cuestión de ver cómo la encaramos, cómo llegamos, qué hacemos con eso, ¿no? El otro día alguien me dijo, viejos son los trapos. Yo le dije, no, viejas son las personas también. Porque en ese tipo de opiniones se está hablando de una vejez que hay que rechazar, una vejez que se identifica con la enfermedad, con la soledad, ¿no es cierto?, con la depresión, ¿cierto?, una vejez oscura. Pero que eso quizá era en algún momento en que uno se jubilaba y después se sentaban en sillón o en la sillita de paja en la vereda y esperaba morirse. Ahora hay toda una etapa muy larga de la vida, de lo que vamos a hablar hoy también es, bueno, hay que aprovechar esa etapa, ¿no es cierto? Las arrugas y las canas nos denuncian que el tiempo transcurre. Perdón, quería hacerle una reflexión científica. Cuando hablamos de la mortalidad, fíjese que no tiene bases científicas, o sea, se está trabajando en eso. A mí me gustaría referirme a una investigación que quizás es la más importante en este sentido, o sea, los avances que se están produciendo, que se llama el tema de los telómeros. A lo largo del tiempo se han formulado diversas teorías sobre el proceso del envejecimiento. La más aceptada en la actualidad es la teoría de los telómeros. Durante mucho tiempo se creyó que las células humanas en cultivo eran inmortales y podían dividirse infinitamente. Pero el doctor Leonard Hayflick del Wistar Institute de Filadelfia le pasaba que las células que cultivaba se dividían hasta un momento en que se morían. Y además había una cosa bastante repetitiva y era que en general llegaban hasta las 50 divisiones. Dijo que seguramente lo estaba haciendo mal, entonces trató de esmerarse y entonces hizo una serie de experimentos, lo dividió, o sea, provocó en la muerte de las células en determinado momento, y resulta que descubrió que cuando morían a los 25, luego volvía a revivir a los 25, o sea que la cifra era 50, se producía de alguna manera. Eso se llamó el límite de Hayflick. Es decir, que parecía como que las células humanas tienen un contador de divisiones que le dice cuándo debe morir. No le dieron mucha importancia en su tiempo, medio no lo tomaron muy en serio, pero sus investigaciones fueron tomadas
por otros investigadores. Y en 2009, los doctores Elizabeth Blackburn, Carol Graydon y Jack Szostak ganaron el premio Nobel, es decir, no era moco de pavo, digamos, ¿no? Importante, por sus descubrimientos sobre los telómeros y la enzima telomerasa. Se estableció que el límite de Hayflick está determinado por los telómeros. Los telómeros son una secuencia de ADN especial situada en los extremos de los cromosomas. Es como si fuera un cordón de zapato. En las puntas vieron que tienen los plastiquitos. Bueno, eso sería un cordón de ADN celular, y en las puntas, perdón, en los cromosomas, y en la punta están los telómeros que lo protegen. Pero resulta que los telómeros se acortan en cada división. Los tejidos del cuerpo se renuevan incesante y gradualmente. Las células específicas mueren y son sustituidas por otras similares. Algunos órganos, como el cerebro o el corazón, tienen poca capacidad de regeneración. Otros, en cambio, como la piel y la sangre, lo hacen de manera activa y constante. Pero este proceso de divisiones tiene un precio que incide en el proceso de envejecimiento humano. En cada división, los cromosomas pierden algo de ADN en sus extremos. Acuerda que el ADN está en los extremos de los cromosomas. Es decir, se acortan los telómeros. Cuando su longitud se reduce por debajo de cierto umbral, no puede replicarse más. La célula muere, por supuesto el organismo empieza a funcionar mal, y ese es el proceso de envejecimiento, ¿no? Ahí es cuando el organismo envejece. Es claro entonces que la longitud de los telómeros es uno de los biomarcadores más precisos del paso del tiempo en tu organismo. El acortamiento paulatino de los telómeros en cada división es un proceso inevitable, tan inevitable como la muerte, pero lo fascinante que abre esta línea de investigación científica es que la longitud de los telómeros puede regularse a través de una enzima denominada telomerasa. Entonces, se está avanzando mucho en la investigación científica de qué es envejecer, qué es el envejecimiento. Hay otras líneas de trabajo, por ejemplo, que tienen que ver con las células madre o demás, pero todo dice que el proceso de envejecer seguramente se va a ir prolongando, y no sé, nuestros nietos, no sé, vivirán 150 años, no sé, pero realmente abre toda una dimensión que plantea esto de la vejez, ¿no? El filósofo emperador Marco Aurelio, en sus meditaciones, ya en el siglo I después de Cristo, nos aleccionaba en el sentido de cómo tomar la muerte. No desdeñes la muerte, antes bien acógela gustosamente, en la convicción de que esta también es una de las cosas que la naturaleza quiere. Es decir, la sociedad, la cultura occidental en que vivimos, tiene muy mal asumida la muerte, es como algo catastrófico, es algo, la cultura oriental, por ejemplo, la tiene más incluido, más incorporado. Porque ¿cuál es la juventud, la vejez, el crecimiento, la plenitud de la vida, el salir los dientes, la barba, las canas? Es decir, lo que plantea es que es un hecho normal, ah, que debemos asumirlo, aunque sea doloroso, pero de alguna manera saber que la muerte da sentido a la vida. Y ahí vamos por ejemplo a Borges. La pregunta es, ¿Borges consideraba que la inmortalidad era lo deseable? Y lo niega en su relato El Inmortal. Excelente relato, si no lo han leído. Marco Flaminio, que es el personaje del cuento, descubre que la inmortalidad es una condena. La muerte da sentido a cada acto ante la posibilidad de ser el último. La inmortalidad se la arrebata. Es decir, la inmortalidad le quita sentido a las cosas.
Sabía, escribe Borges, la República de Hombres Inmortales, que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. Ningún acto tiene valor, tiene relevancia, tiene sustancia. No hay méritos morales o intelectuales. Esta es una humorada interesante. Dice, Homero compuso la Odisea. Postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible es no componer siquiera una vez la Odisea. Es decir, que si fuéramos inmortales, todos en algún momento escribiríamos la Odisea. Y la Odisea no tendría ninguna relevancia. O sea, si la viera, es importante esto porque eso nos ubica en la vejez. O sea, no es fácil ser viejo, pero es muy importante no sentir que la vejez simplemente es un tobogán hacia el horror. Si la vida fuera un partido de fútbol, sin pitada final, ningún valor tendrían los goles, pues anotarían millones de goles. No merecerían el festejo ni emoción alguno. Los desempeños serían anodinos y sin relieve. El saber del tope de los 90 minutos da valor a cada penal bien cobrado, a cada gol errado, a cada foul violento. Un tema muy interesante relacionado con el viejismo es que las personas mayores, los viejos, somos viejistas. Es decir, nosotros asumimos la imposición cultural. Y muchos de nosotros actuamos el hecho, bueno, sí, somos viejos, somos viejas, entonces somos oscuros, hablamos de cosas que a nadie interesa, estamos solos, no nos interesa lo que pasa, nos deprimimos. O sea, es como que actuamos el rol del viejo. ¿Mm? Y eso es muy importante trabajarlo sobre los mismos personas mayores. Recién decíamos los telómeros. ¿Saben cómo logramos, ante tanto, digamos, si se trabaja sobre qué es lo que estimula la telomerasa, que es justamente la que impide el acortamiento o disminuye la velocidad de los acortamientos? Es vivir como se debe vivir. Es decir, por ejemplo, algo muy importante es, y esto entraría dentro del campo de las indicaciones, hacer ejercicio. Está comprobado científicamente que hacer gimnasia, moverse, hacer trabajo físico, en todas las formas conocidas, en la forma que cada uno le resulte más cómodo y más agradable. Andar en bicicleta, bailar es un ejercicio, por ejemplo, interesante. Alarga la vida entre 4 y 7 años, científicamente demostrado. Es decir, que no se trata de decir, ¿por qué no salís a caminar? Que es bueno. No, espera. Si salís a caminar con ritmo y rigurosidad, vas a tener por lo menos 4 años más de vida y de buena vida. ¿Mm? Eh, Por supuesto, también es muy importante el comer bien. No lo que acorta los telómeros, para tomando el tema de los telómeros, es fumar, tener exceso de peso. Es impresionante cómo la población argentina ha aumentado de peso durante la pandemia y en los tiempos posteriores a la pandemia. El otro día estaba esperando un semáforo y pasó mucha gente por el paso de peatones. Es muy impresionante la cantidad de personas excedida de peso. Y eso es muy malo. No estamos con el tema de la obesofobia y nada por el estilo, sino que eso puede hacernos olvidar que el exceso de peso es algo que predispone a la diabetes, a las caídas. Es mucho más posible que una persona de edad excedida de peso se caiga y con todas las consecuencias de la ruptura de la cadera y demás, el tema del equilibrio, el tema de la diabetes, o sea,
Es muy importante hacer una vida, fumar, por supuesto, comer comida chatarra, es muy importante mantener. Yo no le voy a dar indicaciones de una buena dieta, pero creo que todos sabemos, por ejemplo, que el pescado es bueno, que la fruta, que la verdura, ¿no es cierto? Que esas... Y ya que estoy en este tema, así como uno ejercita el cuerpo, también es bueno ejercitar la mente. Eso hay que hacerlo con la misma sistematicidad con que uno hace pilates o hace yoga o hace... Es importante, por ejemplo, el hacer gimnasia. A mí me gusta la gimnasia de fierros y me gusta la bicicleta fija. Tengo una rutina de todos los días. Pero cada uno tiene que hacer lo que le guste. Pero no tiene que engañarse. Es decir, por ahí hay algunos amigos míos que me dicen, bueno, yo salgo a caminar de vez en cuando. No. Eso no solo no sirve, sino que es malo porque hace trampa. Parecería como que está haciendo algo cuando en realidad no está haciendo nada. Mejor que se convenza de que no está haciendo nada y que hay que hacer algo. Por supuesto que hacer trabajo físico es bueno en todas las edades, pero es indispensable en las personas mayores. En relación a la ejercitación mental, bueno, les iba a decir recién, está claro que el ejercicio físico facilita la actividad intelectual. O sea, parecería como que el cuerpo y la mente son cosas disociadas, ¿no? Sobre todo religiosamente, el cuerpo está asociado al pecado, ¿no es cierto? La mente o el alma es como otra cosa, ¿no? No. Mientras mejor estado físico se tenga, mejor capacidad intelectual, mejor irrigado va a estar el cerebro, mejor segregación de endorfina va a tener el organismo, etc. Pero hacer sudokas, hacer palabras cruzadas, hacer jugar juegos de mesa, aunque sea a distancia, aunque sea por Zoom, pero hacer juegos de mesa, o sea, algo que, pero que además que sea con la misma rigurosidad con que se hace gimnasia física. Tendría que haber una rigurosidad para una gimnasia mental. Eso retrasa el Alzheimer, está comprobado, por ejemplo, que no solo lo retrasa, sino que lo puede impedir también. Hay interesante, ¿cuáles son? Por ejemplo, el otro día alguien me decía, yo me siento muy joven a pesar de que tengo 70 años, me siento muy joven. Decía, no te sentís joven, tenés una vejez satisfactoria, ¿no? Porque uno se confunde y siempre identifica la vejez como algo malo. Los muchos elogios son viejistas, o sea, cuando alguien le dice, uy, no parece la edad que tenés, es como decir, qué suerte que tenés, todavía nadie se da cuenta que sos vieja, ¿no? O sea, son todos elogios viejistas, ¿no? Eh, como le decía, eh, por supuesto que está muy instalado la negación de la vejez, que de alguna manera también es indirectamente la negación de la muerte. Por eso está toda la industria, ¿no es cierto?, del Botox, de las operaciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. No está mal, o sea, yo no critico. Quiero decir que de todas maneras hay que tener conciencia que a pesar de que se haga todo eso, de todas maneras el tiempo pasa. Y creo que eso es algo clave, el tiempo. Si hay algo que las personas de edad sabemos que es muy valiosa, es el tiempo. Y algo de eso nos pasó a todos con la pandemia. O sea, creo que la pandemia nos puso en contacto con una muerte posible de todos.
Y además con el tiempo, de pronto se nos fracturó el tiempo. Ese tiempo que por negación lo disimulamos en lo cotidiano, en lo habitual, en hacer todos los días más o menos lo mismo, ir a los mismos lados, decir más o menos la misma cosa, de pronto esa cotidianeidad evasiva, por decirlo de alguna manera, se nos cortó. Hay algo que a mí me parece muy necesario, es saber qué hace uno con su vejez. Veo que son prácticamente todos personas jóvenes, pero quiero decir que la vejez no es una etapa de vacío, no es una etapa donde uno, como diría la canción de Piero, ¿no? Mi viejo, que dice, ¿dónde está? A ver. Bueno, cuando dice, camina, me tiene un lío agitando esto. Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando. No, la vejez no es. Eso es el concepto vulgar, habitual, viejista que se tiene de la vejez. Andar solo y esperando, esperando que es, bueno, ya sabemos qué es lo que está esperando. Pero el tema es que la vejez, además de que la gente sigue haciendo lo que ha venido haciendo, o sea, el Papa tiene 85 años, eh, el presidente de Estados Unidos tiene 83, ¿no es cierto? Su rival Trump tiene 78, ¿no? Trump tiene 71, o sea, hay personas que siguen, ni hablar, ¿no es cierto?, de Picasso hasta la edad que pensó. Hace poco hemos visto a Héctor Alterio a sus 93 años actuando y Pepe Soriano hasta hace muy poco. La edad en que Beethoven compuso su novena. O sea, eso está muy claro que la vejez, cuando se está en condiciones físicas y psicológicas, no es ese corte que se supone en base a prejuicios tan anticuados, que a los 65 años uno ya es un inútil para seguir trabajando. O sea, uno tiene muchos años por delante. Y a mí algo que me gusta señalar de la vejez es que es el momento para pagar deudas con uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vejez nos da el tiempo para hacer aquello que no hicimos, porque no nos animamos, porque nos dejamos llevar por lo cotidiano, porque fuimos cobardes. Pero la vejez es el momento de pagar deuda con uno mismo. Y yo les doy un ejemplo literario. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Inclusive porque cuando uno se está por jubilar, es importante tener algún proyecto. Alguien decía que uno es viejo oscuro, es decir, la oscura vejez, cuando los recuerdos superan a los proyectos. Y creo que es así, es decir, uno tiene que tener proyecto. Y cuando uno se está por jubilar, es importante tener claro qué es lo que va a hacer después que se jubile. Les voy a dar un ejemplo literario de pagar las deudas con uno mismo. Un ejemplo literario es el de Don Quijote. Don Quijote es un viejo de 50 años que en aquella época era muy viejo, más de 70, ¿no? Más de 80. ¿No? Quien embriagado por la lectura, o sea, se había pasado su vida leyendo novelas de caballería. Y en un momento de su vida, en su vejez, decidió ser él mismo un caballero andante. Se subió a su caballo, que lo imaginó esbelto, veloz,
Rocinante, ¿no? Se imaginó una princesa que era Dulcinea, su amor, y se lanzó a la vida a cumplir con una deuda con él mismo, ser aquello que él siempre deseó ser y que solamente lo pudo ser en su vejez. A mí que me gusta la historia, como ustedes saben, hurgué en nuestros próceres. ¿Cómo ha sido? Porque se fijaron que nuestra historia no tiene viejos, ¿no? Es viejista. No hay viejos en la historia. Lo único que tenemos es un San Martín que le dicta unas algo anodinas máximas a su hija, pero no hay viejos. Y en la vejez hay cosas interesantes de los próceres. Por ejemplo, alguien que pagó las deudas consigo mismo fue Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, como ustedes saben, fue presidente de la nación, dirigió ejércitos enormes, por ejemplo en Pavón, también en la guerra del Paraguay. Escribió las bases de la historiografía argentina, con la cual se puede o no coincidir. Pero cuando llegó a su vejez, dijo: señoras y señores, mi verdadera vocación siempre fue la poesía. Si yo no pude dedicarme a poeta, fue porque tuve que combatirlo a rosas. Pero quiero decirle que mi vocación es la poesía. Y siendo un hombre grande, publicó sus poesías de juventud, que él había escrito varios poemas de juventud, pero a más de 70 años de edad se propuso una tarea ciclópea, que fue traducir la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y lo hizo además con el desafío de hacerlo en castellano antiguo, porque originalmente la Divina Comedia estaba escrito en italiano antiguo. La primera edición completa se publicó en 1894, a sus 73 años, y la versión definitiva en 1897, a sus 76 años. Yo también podría decir que para mí mi interés por la vejez es un interés relativamente joven, relativamente reciente, quiero decir. No, se me escapó la palabra joven. Es relativamente reciente. O sea, es algo de mi vejez. O sea, es algo que evidentemente comienzo. A mí me gustó mucho el teatro. Otra cosa que yo he hecho en estos 20 años de viejo ha sido incentivar mucho mi pasión por lo teatral, y he estrenado y demás mucho más que antes, ¿no? Mucho más que cuando tenía menos años. Otro que pagó las deudas consigo mismo fue San Martín. San Martín, cuando es expulsado prácticamente del país en 1824, sabemos que luego de andar un periplo por Bélgica y demás, en Londres termina en Francia. Y en su vejez, alguien que había demostrado claramente interés por lo cultural, por ejemplo, a medida que ha ido avanzando en su campaña americana, ha ido fundando bibliotecas. La Biblioteca Nacional de Chile, la Biblioteca Nacional de Perú le deben su base a San Martín. Su gran amigo Guido, que está enterrado con él en la catedral, le escribe preocupado de qué va a vivir en su exilio, porque él tenía a San Martín muchos enemigos en Buenos Aires y no le pagaban lo que correspondía como general del ejército. Entonces San Martín le responde que no se preocupe, que él podrá sobrevivir pintando abanicos y platos, o sea, un arte decorativo. Y San Martín en su vejez se dedicó a pintar. Pintó y aparentemente no pintaba demasiado mal. Un historiador chileno, Luis Huidobro, dice que en el Louvre hay 2 cuadros de San Martín en sus depósitos. No sé, yo no lo pude confirmar. San Martín pintaba marinas. Marinas.
En este momento me acuerdo de la frase final de San Martín antes de morir, evidentemente sentía que la muerte, dijo, es la tormenta que llega al puerto. O sea, una frase muy marítima, ¿no? Es interesante, o sea, es posible que el tema del mar se le haya fijado en San Martín en su infancia en Cádiz, ¿no es cierto? Pero bueno, y otro que curiosamente también en su vejez, que llega a una edad alta, llega a 80 y pico años, es Rosas. Rosas en su exilio en Southampton escribe. Por una parte escribe Avanza, que yo lo había comenzado, un diccionario castellano pampa. O sea, por la idea de que la gente pudiera comunicarse con los originarios pampa, que tiene que ver con una actitud muy humanística que siempre tuvo Rosas con los pueblos originarios. Inclusive la famosa vacunación antivariólica que hace Rosas entre los indios, ¿no? La viruela era así estragos en los indios. La cuestión es que sorprendentemente, pagando una deuda consigo mismo, Rosas en su vejez escribe textos románticos. Por ejemplo, escribe una historia romántica al estilo de la época, un amor frustrado, una mujer engañada, que termina, por supuesto, en el suicidio de la mujer, como era casi obligatorio en Mares de Amor, en que se supone que la mujer tenía que ver con el amor y nada que con el amor, ¿no? Así que, como ven, estos próceres, algo que yo insisto, que la vejez puede ser la mejor etapa de una vida. Y no se trata de llegar sano, se me cruzan pensamientos que me parecen. No es que uno no tiene nanas, o sea, una vejez tiene que ver con que uno tenga. Yo tengo varias nanas, uso audífono, tengo gota, he tenido un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sino que las nanas son bien cubiertas cuando están las condiciones sociales y económicas por la ciencia, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera, no es que han desaparecido las enfermedades, es que hay mejores. Entonces es importante estar muy atento. Hay una frase que a mí me gustó, alguien que va a consultar al médico y le dice, doctor, me duele la rodilla izquierda. Y el médico le dice, mi amigo, es la edad. Entonces le dice, ¿por qué no me duele la rodilla derecha? O sea, creo que no tenemos que conformarnos con pensar que lo que nos pasa tiene que ver con ser viejos o viejas, sino que tenemos que apelar a diagnósticos. O sea, es posible que esa rodilla izquierda tuviera un problema, que a lo mejor era un problema serio, a lo mejor era un sarcoma o alguna enfermedad que no podía ser descalificada por el hecho de que la vejez justifica todos los males. Esto es importante porque pasa más frecuentemente que las viejas y los viejos descuidamos. No tomamos muchas pastillas, pero en general tenemos una actitud hacia nuestro cuerpo en cierta medida que a veces orilla el descuido, con lo cual se complica, lo entiende muy bien mi amigo psicólogo que está acá escuchándome, es que no es fácil tratar a una persona de edad, produce muchos problemas de identificación con el médico. Entonces muchas veces el médico, el psicólogo, utiliza la medicación como distancia con alguien, como decíamos, que le recuerda la muerte, que le recuerda, le amenaza con que él también va a ser viejo, etc. Ya que eso es algo que hay que manejarse con, porque nuestra supervivencia tiene mucho que ver con una actitud atenta. ¿M? Actitud atenta. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero quiero que dejemos tiempo a las preguntas. Me gustaría leer, a mí me gusta mucho un poema de quien me distinguió con su amistad, que fue el gran escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Y me parece que es como una especie de himno antiviejista, ¿no? Un himno. ¿Que cuántos años tengo? ¿Qué importa?
Tengo la edad que quiero y siento. Esto está escrito cuando Saramago es una persona mayor, ¿no? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy viejo, otros que estoy en el apogeo, pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dice. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, o estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos. Las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor, a veces, es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras es un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero? Si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Bueno, se nos quedó ahí en algún momento mientras leía a Saramago el tema del sexo, ¿no? Es otro un tema para, requeriría toda otra charla. O sea, la idea que muchas personas mayores que piensan que el sexo es algo de jóvenes, ¿sí? ¿No? Es como algo que quedó atrás en otra época. Y en general la situación viejista supone eso mismo, ¿no? Que el sexo ya no es de los viejos. De los viejos, viejo verde o vieja loca, ¿no? Pero el sexo está. El sexo está hasta el último día de nuestras vidas. Y hay ejemplos de maravillosos amores y de, bueno, De Niro acaba de avisar que ha tenido un hijo, ¿no? ¿Cuántos años? 80 años, ¿no? Robert De Niro, el actor, digamos, ¿no? Perdón, sí, creo que tiene más de 80. No entiendo. Sí, que... ¿Me puedes traducir? ¿Me puedes- Qué hermoso recorrido, Ah, doctor, ¿eh? Qué hermoso gracias. recorrido. Qué hermoso Gracias, sí. recorrido. Es un Desde bello, historia, bello, ejemplos de artistas. 80, dijo. Acá Julia Rutigliano dice que 80, que está ahí acompañada por su bella madre con bellos 80 y ¿cuántos? 84, mamá. Vos, qué 84. bueno, qué bien, Sí. qué bien, Gracias. qué bueno, Gracias. qué bueno, Un cariño, Norma. Gracias, gracias. Marilu te linda. saluda. Un gusto, sí, la escuché. Un Qué placer linda. escuchar. Cuánto se aprende, ¿no? Todos los días. Acá también está entre los presentes virtuales, ¿no? Claro. Lamentablemente virtuales. Lo vamos a ver si lo podemos convencer, doctor, que nos venga a hacer una visita acá a Quilmes. ¿Cómo no? Está Silvia Polinelli, que es directora de la Tecnicatura de Cuidados de la Universidad de Quilmes. Y también queríamos que, antes de enlazarnos, estuvimos presentándonos quienes integramos este sendero que pretendemos abrir,
Nos estuvimos presentando con el doctor, con Pacho Donel, pero nos gustaría contarles a los asistentes quiénes somos, ¿no? Y qué estamos haciendo. Aquí va a hacer una breve presentación Daniela, ¿sí? Estamos acá apretados, ahí está. Bueno, buenas tardes. Un ¿Qué lujo tal? escucharte, Pacho, realmente. Estuvimos Gracias. acá haciendo muchas anotaciones y nos va resonando cada una de las cosas que decís, porque desde la Dirección de Personas Mayores del municipio trabajamos bajo este mismo paradigma, trabajamos mucho contra el viejismo, trabajamos mucho haciendo distintas campañas de visibilización de los derechos de las personas mayores, porque esto que dijiste, ¿no? De que muchas personas mayores también son viejistas, Sí, claro. y que tiene que ver con que, bueno, con que estamos atravesando un cambio de paradigma, pero que todavía está en construcción, y con ¿Sabes cómo quién esas construcciones... ¿Sabes quién se aprovechó de eso? O sea, la idea viejista de las personas mayores de que ser viejo es estar deteriorado, o sea, no se aprovechó el COVID, ¿no es cierto? Que hizo de los Por Sí. viejos supuesto, por supuesto, por sin supuesto, ninguna razón biológica, más que encontró muchos sistemas inmunológicos muy débiles. y que con muchas cuestiones después de la pandemia todavía no hemos salido y las Es tenemos que cierto, seguir trabajando, ¿no? Hay es muchas cierto. secuelas en relación a esto que decís, que tenemos que poner en agenda. Pero bueno, contar brevemente eso, ¿no? Que desde la Dirección de Qué Personas bueno. Mayores estamos trabajando en este paradigma. Tenemos un equipo específico de promoción de derechos, que es un equipo de profesionales formados en gerontología, que trabaja en jornadas de capacitación ahora durante el mes de junio, que tomamos como todo el mes de la toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez. Vamos haciendo distintas jornadas, esta es una de ellas, pero también trabajamos mucho con las personas mayores, escuchándolas, con las demandas, con los intereses, generando talleres y distintos espacios donde sean protagonistas, donde ellas mismas puedan salir a visibilizar derechos para los pares y para las personas de distintas edades. Y tenemos también un equipo de restitución de derechos que trabaja con aquellas vejeces que están atravesando situaciones de vulnerabilidad. También es un equipo de profesionales formados que en toda situación Interesante. donde hay vulneración, situaciones de violencia, situaciones de calle, situaciones de personas que no tienen acceso a la salud, que necesitan acceso a la justicia, que Ese están solos. es un tema muy importante, es las situaciones de violencia hacia las personas mayores, ¿no? Son muy frecuentes. Hay muchas formas de violencia, ¿no? Pero Son mucho, sobre todo las mujeres están más sobre todo afectadas las por la violencia. mujeres, sobre todo por parte de los hijos varones hacia las madres mujeres, y es un Exacto. tipo de violencia sumamente invisibilizada y que por supuesto lleva muchos años de construcción, entonces poder trabajar en desenredar esas situaciones para que alguna intervención sea posible hacia el camino de la diferencia es muy complejo. Son muchos los factores que colaboran en esa Claro. construcción. Sobre todo cuando la mujer viuda o que queda muy a merced Cuando hay alguna situación de dependencia. de dependencia y cuando hay una casa por disputar o cuando hay algún bien ahí, ¿no? Claro, Exacto. sí, Por eso también lo necesario es este trabajo articulado que tenemos, muy bueno, con importante, Adriana muy interesante. permanentemente, con Diego, con todo el Felicito, Poder Judicial también, porque las situaciones felicitaciones. son tan complejas que la única manera de poder comprenderlas y intervenir y orientar hacia el camino de la garantía de derechos es trabajando articuladamente. Felicitaciones, ¿eh? Nosotros aquí en Quilmes tenemos la particularidad de trabajar en red. No se puede trabajar en soledad. Y bueno, y otra gran particularidad es que el Colegio de Magistrados de Quilmes está las puertas abiertas a la comunidad. Atrás quedó que los jueces hablen nada más que por sus sentencias, sino que es un colegio de puertas abiertas. Y nosotros con Daniela nos conocimos en lo que manejamos de cotidiano. Hijos que golpean a sus padres, personas adultas que están en situación de calle, Hospital de Quilmes, abarrotado de casos que están... Nosotros, situaciones de salud mental que caen sin red,
precisamente. Así que bueno, Claro. ese es nuestro trabajo en conjunto. Pero bueno, no quería dejar de pasar también para que Diego Timpanaro nos brinde unas palabras, también la doctora María Luisa Dúo, que cuenta con su trayectoria aquí en el Colegio de Magistrados, que fue expresidenta, primer presidenta mujer que hubo un Colegio de Magistrados, así que mire si no tiene pionera, ¿no? Qué bueno, Así qué que bueno. también va a decir unas palabras y después como cierre también Esteban va a hablar sobre esto que avanzó antes de que nos enlacemos de esta guía. Sí, me quedé con mucho interés de que siguiera con lo que estaba Sí, yo diciendo. lo corté. Así que ahora le vamos a dar la palabra para que pueda contarnos, que es muy interesante, que en esa guía estamos participando también. Bueno, no, yo simplemente desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires mencionar, bueno, como decía Adriana, Daniela, María Luisa, venimos trabajando interinstitucionalmente desde hace muchos años, en la medida de nuestras posibilidades, porque consideramos que ante los problemas complejos que vamos viviendo como sociedad, necesitamos necesariamente trabajar en red, articulados y escucharnos intersectorialmente. Desde el colegio también a nivel provincial, nosotros somos más de 31.000 psicólogos y psicólogas activos en la provincia de Buenos Aires. Somos la institución de salud mental más numerosa del país. Generamos ya desde principios de años la comisión de vejez, envejecimiento y personas mayores para precisamente en nuestro colectivo profesional empezar a visibilizar este campo de incumbencia profesional, este campo de trabajo que como que no tiene buena prensa a partir de un viejo dicho de Freud, en donde él mencionaba que, bueno, que las personas mayores, digamos, como que tienen cierta viscosidad de la libido que hacen que tal vez no sean tan permeables a un tratamiento, ¿no? Que había demasiadas capas para Tal trabajar. cual, tal cual. Y que, bueno, es algo que está Pero en sabe que yo creo veremos. que en realidad Freud apelaba a un pedido de prudencia, porque mi experiencia, a mí como psicoanalista, es que a veces es complicado para una persona mayor llegar a una verdad que puede ser Difícil. incorregible. Algunas son a uno tiempo suficiente, hablando del tiempo largo que hay ahora de vejez. Pero a veces llegar a insights más bien de presógenos complicados, ¿no? En Sí, sí, relación a sí. su elección de trabajo, su elección de pareja, cosa que Sí, ya no es sí. tan fácil de corregir o de revisar, ¿no? Claro, sí, sí, porque Por eso a me pareció veces que lo de Freud es como, cuidado con eso, hay que ser prudente, ¿no? sí, 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 porque bueno, en esos espacios de reflexión de, bueno, de la vida, bueno, uno se puede encontrar con algunas cuestiones como difíciles de atravesar, ¿no? Difícil de atrás. Pero me parece, Pacho, tomando alguna de las cosas que hoy dijiste, que en realidad, más allá de la cuestión estrictamente terapéutica, en la salud mental pensada en un campo amplio, más allá de la psicopatología, tiene mucho como para dar y para poder trabajar desde el aspecto de nuestra profesión, ¿no? Y bueno, y simplemente para pasarle la palabra a María Luisa, que también recordaba que Freud escribió, bueno, casi hasta el último minuto, y ¿Cómo no? muchísima de gente, críticos de su obra, lectores, consideran que, bueno, que las grandes obras freudianas fueron en el último periodo de En su el vida, último ¿no? periodo. Así que bueno, que es muy, muy interesante también, qué sé yo, se me ocurría hoy Bioy Casares, ¿no? Digo, un montón de gente bueno, que quizás en ese último periodo de la vida no solo se redescubren vitalmente, sino que, me parece a mí, es una opinión personal a partir de la charla de hoy, que también lindan con la sabiduría, ¿no? Y que eso es muy ¿Cómo no? interesante y muy ¿Cómo no? conmovedor. Así que ha sido un gusto escucharte, Pacho. Por favor. Bueno, nosotros acá desde el Colegio de Magistrados hemos sido invitados a formar una comisión
que es de las personas adultas, mayores, y creemos que, y estamos todos de acuerdo, que tenemos derecho al reconocimiento y al pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad, ¿no es cierto? Y de todos los derechos humanos y fundamentales. ¿Y qué queremos hacer? Contribuir a esa inclusión para que puedan integrar así y la sociedad. Así que bueno, les agradezco este espacio. Muy interesante todo lo que estoy escuchando, ¿eh? Muy interesante. Omitió decir la doctora Dugo que nosotros amigablemente la llamamos Marilú, con esos ojos azules, verdes que tiene, ha sido la primera presidenta mujer con una participación extremadamente activa en provincia de Buenos Aires. Realmente es un lujo estar sentada al lado. Acompañándonos a todas en las carreras, a todas y a todos, siempre nos acompañó Marilú, desde hace muchos años, rompiendo todos los estereotipos de un mundo de hombres como el que vivimos todos los jueces. Bueno, yo hablo sí por mi profesión, pero en muchas profesiones, en la medicina también pasará. Ella rompió todos los esquemas ayudándonos a todas. Y bueno, lo hablo personalmente, fui muy apoyada cuando concursé hace muchos años contra todos hombres. Y bueno, y ella nos apuntaló, gracias Marilú, siempre. Qué bueno, qué buen reconocimiento. Aparte tiene la particularidad de atenderte hasta abajo del agua el teléfono, así que es una... Qué bueno, qué lindo. Quería que nos brinde unas palabras Esteban para contarnos desde la Corte de Provincia en su carácter de relator, que nos cuente un poquito esto de la guía que tuvimos el gusto de participar, y el cierre de la jornada va a estar a cargo de la doctora María Julia Rutiliano, para los que las queremos, Julia Andrea, perdón, acá me dice... para los que la queremos Juli, pero es la doctora Julia Andrea Rutiliano, que está en compañía de su mamá. Su mamá fue la primera mujer martillera en provincia de Buenos Aires. Así que ella va a hacer el cierre junto a su mamá. Qué bueno. Qué bueno. Qué lindo todo, qué lindo. Bueno, no, brevemente, es un honor, la verdad, escucharlo, Pacho, sobre todo por tantas notas tan interesantes sobre el transcurso de la vida en esta etapa, siendo persona mayor, como dice la convención. Nosotros desde la Suprema Corte estamos encarando la redacción de una guía de buenas prácticas para el acceso a la justicia de las personas mayores. Es una obligación del Estado, no es una opción. La República Argentina ha ratificado la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y la Convención impone a todos los poderes del Estado, en todas las esferas, federales, nacionales, incluso en los poderes locales o municipales, y en todos sus órganos, incluido el Poder Judicial, esta intención de hacer más sencilla la vida de las personas mayores y fundamentalmente garantizar el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos, de todos sus derechos. Desde el Poder Judicial no podemos menos que afrontar esta porción de este segmento de la realidad que nos toca compartir con las personas mayores, que es el transcurso, el acceso a la justicia, ¿no? El transcurso de la persona a través de los distintos procedimientos judiciales cuando tiene que acudir a la justicia, y en ese marco estamos enfocados en redactar esta guía. Yo le comentaba hace un rato, es una guía que ya está en la última etapa, en la etapa de redacción, pero hemos participado con numerosos actores de la vida social, fundamentalmente, obviamente, de la vida social en la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito en la que la guía está dirigida, pero tanto pertenecientes al Poder Judicial, como actores externos, ONGs, otras reparticiones del Estado, etcétera.
para llegar a identificar estas barreras, estas asimetrías, estas inequidades en el trato a las personas mayores en su transcurso por la justicia, y con el objeto de procurar, intentar eliminarlas, hacerles más sencillo ese tránsito, y tanto en el aspecto del acceso a los derechos, el conocimiento. Las personas mayores tienen especialmente, se ha constatado, dificultad en conocer cuáles son sus derechos, y en ese aspecto la justicia también tiene para aportar, para facilitar ese acceso a derechos de las personas, pero una vez que es parte de un proceso, bueno, la persona mayor ahí también tiene derecho a que la justicia tenga en cuenta especialmente su condición, y aquí es una cuestión particular, porque la situación de cada persona es única y debe ser contemplada en esa unicidad, y a partir de allí llevar a cabo simplificaciones de prácticas judiciales, que, bueno, así a grosso modo podemos ver que en el marco de las audiencias hay acciones que están directamente dirigidas a hacerle más sencillas las audiencias a las personas mayores, desde la presentación de los integrantes, el cumplimiento de los horarios, las facilidades de movilidad, hasta incluso poder entregarles un resumen escrito al final de la audiencia para que puedan recordar eventualmente lo sucedido, y puedan tener ahí una ayuda a memoria que les permita fácilmente tener esa posibilidad de recordar. Acciones vinculadas con la superación de la brecha digital. Si algo trajo la pandemia también en la provincia de Buenos Aires, fue una extraordinaria evolución de los sistemas digitales. El expediente digital en la provincia de Buenos Aires está mal que lo digamos nosotros, pero es un ejemplo a nivel nacional, porque el desarrollo ya había comenzado mucho antes de la pandemia y lo hemos podido potenciar durante. Pero eso a la vez trae el inconveniente de la cuestión digital con el acceso a su propio expediente por parte de la persona mayor, y estamos ahí desarrollando un montón de canales alternativos, comunicacionales fundamentalmente, telefónicos y de acceso a la información, para que la persona mayor, sea directamente, sea a través de su abogado, y los colegios de abogados y los abogados acá son fundamentales en Discúlpeme, intermediar. Sí. esa es una característica del viejismo, ¿ves? Del autoviejismo. Es decir, las personas mayores que se consideran inútiles para lo digital. Y la experiencia es que están perfectamente capacitados para manejar. Pero hay algo así, no te ocupes, vos no vas a poder. Bueno, algún proceso pasa también por ahí, ¿no es cierto? Sí. O sea, realmente la idea de convencerlo de que no tienen por qué tener dificultad, es cuestión de ponerse, de aprender. Hay una ONG muy interesante que se llama Nómades Digitales, con la cual hemos interactuado en la redacción de la guía, que justamente tienen esta función. Hacen capacitación a especialmente dirigidas a personas mayores desde el manejo del teléfono hasta el manejo de la informática y la conexión, incluso para hacer gestiones mínimas con las farmacias o con el PAMI. Hemos tenido propagandas en donde le pedíamos a los nietos que ayuden a los abuelos a hacer los trámites, propagandas comerciales, ¿no? Sí, también. También. Pero esta ONG ha tomado la iniciativa de impartir estos cursos de capacitación directamente enfocados a las personas mayores. Pero aún así... Quizás los nietos, en vez de ayudar, es un comentario, en vez de ayudar a las personas mayores podrían enseñarles, ¿no? Sí. Claramente. Otro de los focos es el lenguaje claro y adaptado. El lenguaje judicial se revela generalmente hostil para todos los que no formamos parte del ambiente jurídico, pero particularmente para los grupos más, podemos decir, vulnerables, como los niños, niñas, adolescentes, las personas sin recursos, y también las personas mayores en ciertos casos, y no en todos, pero esta idea de adaptar el lenguaje judicial, hacerlo respetuoso de la dignidad de la persona, muy bueno y lleva de la mano una exigencia adicional a todos los operadores judiciales. Esto es, más allá de escribir sus sentencias o sus actos lenguaje habitual,
tener un segundo momento para parafrasear o redactar las partes más trascendentes de los actos jurídicos, de los actos judiciales para el conocimiento. Mire, hasta para la citación como testigo de una persona completamente ajena a un proceso, que sea una persona mayor, o incluso en los casos en donde ya hay algunas circunstancias que no solo tienen que ver con la edad de la persona, sino con sus condiciones cognitivas, en donde también es necesario llevar adelante un lenguaje adaptado y respetuoso de esa circunstancia. Y en eso también estamos abocándonos en la redacción de esta guía. Y en muchas otras cuestiones vinculadas con el tiempo. Si hay algo fundamental que a las personas mayores les es especialmente relevante, es el tiempo de los procesos. Y en esto sabemos que la justicia tiene muchas deudas con el tiempo, con el transcurso de los trámites judiciales, no solo en lo que son las cuestiones jubilatorias, de jubilaciones y pensiones. Fíjense que hay un fuero especialmente creado en la justicia federal para las personas mayores, que es el fuero federal de la seguridad social. Pero también en las cuestiones temporales, en abreviar los procesos o los tiempos de los procesos. Una cosa que dije, hay algo que los viejos apreciamos enormemente, es el tiempo. El tiempo es un valor que toma un brillo, digamos, ¿no? Una importancia angustiante en el tiempo. Igual, Esteban, vamos a quedarnos un poco con las ganas, así logramos que Pacho lo entusiasmemos en otra jornada. ¿Cómo no? Y venga, presencial, tenerlo cerca. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De las participantes, antes de darle la palabra a la doctora Julia Andrea Rutiliano, esta vez le digo bien cómo es su nombre, hay integrantes del Poder Judicial, hay varios integrantes de acá de Quilmes, de San Isidro, o sea que ha tenido un amplio impacto y repercusión en provincia de Buenos Aires. Así que bueno, doctora Rutiliano, le invito a que cierre esta jornada. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que hay muchísimos convocantes de otros departamentos judiciales, tal cual dice Adriana. Principalmente, gracias, doctor, por venir. A usted le dicen Pacho, a mí me dicen Juli, acá. No hay doctora. Yo digo que doctora no está en la lista de nombres del registro civil. Somos con nombre. Y así nos entendemos, hablando del lenguaje claro y que nos alcance a todos. Me gusta mucho trabajar, no es la primera vez, junto con Adriana, Marilú, Diego, Daniela ahora por la municipalidad. Me gusta mucho trabajar con personas mayores, particularmente estoy rodeada por personas mayores muy activas, principalmente en mi familia, donde la vejez solo se nota en los años que cumplen. Y eso quisiera para todas, lograrlo para la mayoría de la población y para todo el alcance. Recién decía algo el doctor de saber, de que sepan que no tienen óbice o no tienen límite, por ejemplo, para una computadora. De hecho, hace muchos años a mí, mi mamá, que está sentada acá y es muy activa, yo me ponía nerviosa por aprender las cosas nuevas de la computadora y ella me dijo, la máquina no te va a dominar a vos. Y así, nunca me olvidé esa frase, ella aprendió antes que yo, y bueno, y orgullosamente la tengo, y yo quiero una vejez activa y atendida como los que tengo en casa. Y es muy linda su mamá. Ah, mamá, sos muy linda, dice Pacho. Ay, gracias, gracias. Al ¿En serio? menos que lo diga una personalidad como usted. Sí. Me va a quedar en el recuerdo. Es muy linda, activa y humilde, y hablo yo porque ella no quiere decir que todavía sigue a cargo de su empresa con 84 años, Marilú lo sabe, dirige toda nuestra familia, y yo quiero... Y hago las milanesas, doctor. Y dice, hago las milanesas. Y dice que todavía nos hace las milanesas. Bueno, lo que quiero desde el Instituto de Estudios Judiciales, como representante
de toda la parte académica en el Departamento Judicial Quilmes, agradecer este tipo de encuentros y de cursos, y también agradezco haberlo comprometido públicamente a traerlo acá. Lo queremos tener personalmente, doctor, para exprimirlo con preguntas y contarle todo lo que trabajamos para las personas mayores. Silenciosamente se trabaja, pero se trabaja mucho. Así que... Es cierto, me doy cuenta, es cierto. Sí, Es le cierto, agradecemos mucho. Claro, desde la Corte nos dan un buen espaldarazo haciendo este protocolo para los que se resisten a saber que todos vamos para allá, todos vamos para la vejez, todos vamos transitando y caminando hacia allá. No se retrocede en el tiempo, entonces hay que trabajar para nuestro presente y para nuestro futuro. Es un buen espaldarazo lo que nos da la Corte para saber comunicarnos como operadores del sistema, ¿verdad? Que no estamos tan lejanos ni arriba de una tarima hablando de lejos. Así que yo particularmente agradecida y orgullosa por el instituto de que nos haya venido a visitar virtualmente y que nos haya brindado su tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, ha sido muy interesante escuchar toda su dedicación a este tema, ¿no? Realmente lo felicito. Desde lo personal, Pacho, quería agradecerle las infinidad de veces que me ha atendido en el teléfono y su compromiso, su preocupación para estar enlazado correctamente, se lo ha escuchado. El sistema no es muy amigable, la plataforma que elegimos, ¿no? Nosotros la tenemos aceitada porque es la que utilizamos habitualmente para las audiencias, así que le agradezco su paciencia, le agradezco su cordialidad de trato, y bueno, ahora viene el mangazo. Acá nos venimos entusiasmando, lo queremos acá traer, vamos a hacer una jornada. Si hay 70 personas enlazadas, de las cuales les agradezco a cada una de las personas que se ha conectado. Ni me quiero imaginar, hay 70 enlazadas, ni me quiero imaginar si lo hacemos presencial. Así que ojalá se pueda dar. Acá está Diego Timpanaro, que dijo que va a poner todo lo mejor de él para poder lograr. Y acá gente de la municipalidad también, para poderlo traer acá a Quilmes. En un lindo lugar, acá tenemos lindo lugar. Tenemos el teatro municipal, tenemos nuestro colegio. ¿Cómo no? Podemos llevarlo a tomar cerveza también. O sea, lo estamos extorsionando. Un abrazo fuerte. Cómo no. Ha sido muy interesante mirar las cosas muy avanzadas que están haciendo relacionadas con la vejez. Muy bien. Muy bien. Te va a gustar ir también para conocer directamente una nosotros cosa. tenemos la suerte de tener a la doctora María Luisa Dugo, que es una abridora de senderos. Y bueno, acá está abriendo este sendero, que es un sendero importante en provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, quedaron muchas cosas por decir, así que se justificará volver a juntarnos. Bueno, abrazo grande a todos. Chao, Adriana, gracias. Adiós a todos. Chao. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.